Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de estos coloquios jurídicos y sociales con Gastón Díaz Norambuena, abogado, profesor, magíster en Ciencias Sociales y Participación Democrática en Ciencias Políticas, profesor de Historia y Geografía, en un esfuerzo de producción entre la Fundación Poder Ciudadano y estudiociudadano.cl para conversar, para reflexionar sobre estos temas que son a veces un poco complejos para las personas, pero que hoy día la contingencia nacional, y yo diría también que la contingencia mundial, lo que pasa en esta aldea global que hoy día conocemos con tanta rapidez a través de los medios de comunicación, creo que nos obliga entonces a hacer un esfuerzo para entender los procesos sociales, las cuestiones públicas que queramos o no queramos, nos afectan de todas maneras. Quiero saludar entonces a Gastón. Bienvenido a este nuevo capítulo de los coloquios jurídicos y sociales. ¿Cómo estás, Gastón? Hola, Alejandro, bien. Muchas gracias por como tú dices, por este esfuerzo que hacemos para que conversemos y sobre todo le entreguemos unos tips. Como dije yo, esto no pretende ser ni clase, ni charla, ni exposición. Simplemente es invitarlos a reflexionar sobre algunos aspectos de la ciencia política que tienen importancia hoy día en nuestro país por el proceso que vivimos. Claro, y justamente hoy día el tema que tenemos es un tema que es muy atingente a la vulnerabilidad del ser humano, que es las ciencias sociales y su inexactitud. Estamos hoy día justamente en una serie de procesos que son volubles, que son líquidos, dicen otros también. Lo hemos conversado incluso en otros programas con nuestros amigos, los tiempos VUCA, que se les llama, estos tiempos volubles, en fin. Y por eso me parece súper pertinente el capítulo de hoy día respecto de la inexactitud de las ciencias sociales. Gastón, ¿cómo quieres plantear este tema hoy día en este capítulo? Mira, lo que pasa es que yo le coloqué ese nombre provocador. Eso también le quiero decir a la gente que nos ve y nos escucha, que todos estos planteamientos que yo sostengo quizás son provocadores, pero lo que persiguen es eso, es remecer un poco el quehacer de las personas para que ellos entiendan de que las ciencias sociales no son una ciencia exacta y irrefutable. O sea, todo lo que hoy día es, mañana puede que ya no sea. Y primero, por ejemplo, el feudalismo. El feudalismo en la historia de Europa duró 500, 600 años, y después vino el nacionalismo. Y de eso estamos, el Estado-Nación. Entonces, parece que la gente no quisiera o no le importa tampoco mucho, o no es su tema, pensar de que Chile tiene 200 años. Cuando uno dice eso, 200 años, el Estado-Nación de Chile, no es nada en la historia de la humanidad. Entonces, ¿por qué hoy día ya no podemos pensar qué va a pasar en el 2080 en Sudamérica? ¿Vamos a seguir siendo Estados-naciones? ¿Cómo está el mundo? Entonces, todo va a ir cambiando, y de hecho, está cambiando. Europa ya cambió, va a seguir cambiando. Imagínate lo que sucedió en Inglaterra con el Brexit. Ellos se salieron de la Unión Europea. ¿Cómo lo han criticado? De repente son golpes de involución, y que ahora con lo que está sucediendo con Rusia, ¿no es cierto?, uno se da cuenta distinto el problema que ocurre en Rusia, porque Rusia es casi una civilización paralela. No forma parte de la civilización cristiana occidental en muchos aspectos. Ellos tienen su propia religión, y como son territorios tan vastos, tan grandes, lograron generar un tipo de cultura distinta a la occidental. Pero Europa hoy día está totalmente globalizada entre ellos. Por lo tanto, Inglaterra no fue muy acertado, creo yo, haberse salido de la Unión Europea. Y de hecho están pagando las consecuencias los políticos que ahí gobiernan. Pero bueno, embarquémonos entonces en este tema, esta conversación que yo quiero sostener hoy día contigo y con las personas que nos puedan escuchar.
de esto de las ciencias sociales. Yo quiero comenzar diciendo de que cuando comencé mi estudio de ciencias sociales, yo empecé estudiando historia en la Universidad de Concepción. Alumno de 17 años, llegando por primera vez a un aula universitaria, el primer ramo que yo tenía en esa carrera era Introducción a la Historia. Yo tenía un profesor muy conocido de esa época, el profesor Stein, y él durante un semestre nos estuvo enseñando que si la historia era ciencia o no era ciencia. Imagínate el complejo que tenemos como ciencias sociales, tratar de explicar que si somos ciencia o no somos ciencia. Eso para que te dé, porque hay un dicho popular, ¿no es cierto?, que dice, el que explica se complica. Bueno, yo no creo que los profesores de matemática hayan tenido un semestre preguntándoles si las matemáticas son ciencia o no ciencia, o la biología, por ejemplo. No, pero aquí las ciencias son... Eso me llamó mucho la atención cuando comencé mi estudio de historia. Entonces, y ahí posteriormente, profundizando un poco en la historia y después en mi estudio de posgrado que hice de las ciencias sociales, de repente hice clic así, ¡pling! Y me di cuenta que las ciencias sociales siempre se cuestiona su carácter de ciencia. Y como es cuestionada su carácter de ciencia, porque es una tendencia, es una opinión mayoritaria muchas veces de los cientistas, de los politólogos o de los historiadores, que van generando verdades, van generando realidades paralelas a lo que puede estar ocurriendo. Y cuando tú logras un acierto, automáticamente te haces famoso en este campo de la ciencia. Vamos al caso. Por ejemplo, Montesquieu. Charles II de Montestat, llamado ¿cómo es que se llama el marqués de Montesquieu? ¿El varón? El barón de Montesquieu hizo en su obra El espíritu de las leyes, que es un tratado que es muy, muy importante para la ciencia política. Hizo una serie de teorías que las transformó en leyes de la naturaleza. O sea, acuérdate que en esa época estaba Newton desarrollando el tema del universo, del sistema solar, todo. El Entonces, método científico. exactamente, lo que se pretendía era establecer paradigmas. Y con su obra de espíritu de las leyes, él asimiló un poco la ciencia social a los climas. Y él dijo, bueno, si los climas van a cambiar porque uno puede predecir cómo va a estar el tiempo, nosotros también podemos predecir las sociedades. Y creó toda una teoría, estimado, que se basaba en leyes. Y ahí vino el punto más importante de la teoría de Montesquieu, que fue su división de poderes. Su teoría de gobierno, con este checks and balance, de freno y contrapeso, con los poderes del rey, divididos en tres: legislativo, judicial. Pero él determinó en su obra, que cualquiera persona se meta a internet y que la revise, que la vea, había prácticamente un tratado muy, muy exhaustivo y muy riguroso y muy casi exacto de lo que iba a suceder en el tiempo. Y eso le generó el prestigio que hoy día tiene Montesquieu. Es decir, cuando tú logras elucubrar teorías en las ciencias sociales que te permiten predecir sucesos, te transformas en un tratadista, en un politólogo de alto prestigio. Por ejemplo, antes de Montesquieu, Aristóteles estableció, tú sabes que Aristóteles era, dentro de la jerarquía de los griegos, era un meteco, o sea, un extranjero, no era considerado un igual. Entonces, él se marginó
de la civilización griega en ese momento y pudo observar desde lejos lo que sucedía en la Grecia y determinó las formas puras y las formas impuras de gobierno y estableció una secuencia de monarquía que pasa generalmente a la tiranía. Después viene la aristocracia. De la aristocracia pasamos a la oligarquía, que es la forma impura en el fondo. Y de la forma impura pasamos después a la república. Y de la república a la forma impura, que sería la democracia. Para Aristóteles, entonces, la democracia no era una forma pura de gobierno, sino que era una contaminación, un engendro salido de la república, la res pública. ¿Verdad? Y después los tratatistas le fueron cambiando el nombre a democracia, a demagogia, pero en el fondo él estableció esa secuencia. Y esa secuencia se aplicó mucho en la historia, porque normalmente los monarcas después se transformaban en tiranos. Es cosa de ver cómo los políticos se van, como decimos en Chile, se van apernando en el poder. Tenemos el caso, por ejemplo, de este gobernante de la Rusia, Putin, que de repente hoy día, ¿cierto?, está transformado en un autócrata y tomando decisiones que generan dolor y guerra y bastante peligro para toda la humanidad. Ahí tenemos un caso de una autocracia que ha derivado casi en una tiranía. Y ya comparado con Adolf Hitler. Exacto. Lo mismo los gobiernos aristocráticos, cuando se encapsulan en el poder, se transforman en oligarquía. Bueno, esa secuencia es la que hace a un cientista social o cientista político grande en su método, en su arte, en este sentido. Pero tenemos otros, por ejemplo, uno muy famoso en la historia de la humanidad, Karl Marx. Marx, en sus obras, cuando él comenzó a elucubrar la ciencia y hizo sus obras, por ejemplo, El Capital, estableció una serie de leyes. No estamos hablando de biología, ni estamos hablando, ¿no es cierto?, de física ni matemática, estamos hablando de ciencias sociales, pero se estableció leyes. Por ejemplo, la plusvalía, que es muy importante para la ciencia social y donde mucha gente no solamente lo entendió, sino que lo siguió. Y transformamos a una ciencia social en una teoría política, además, casi en una religión, como si fuera exacta. Finalmente, grandes pensadores alemanes como Hegel, por ejemplo, determinó un sistema que estableció el fin de la historia. Él, el primero que estableció el fin de la historia, creó una dialéctica, una síntesis, que posteriormente fue imitada por este autor norteamericano más reciente, que es Francis Fukuyama, cuando él escribió su obra El fin de la historia y el último hombre, donde él plantea que ya no van a haber mejores ideas que la democracia, pero él hacía una defensa corporativa de la democracia representativa norteamericana. Y en el fondo, él mismo después dijo eso, lo reconoció, porque cuando vino el derribamiento del muro, él dijo, no, aquí ya no se va a inventar nada mejor ni nada nuevo, la democracia. Pero no estamos hablando de democracia directa, estamos hablando de democracia representativa, y ahí es donde viene el problema. Ahí es donde la gente hoy día sigue evolucionando y sigue buscando la verdadera elixir. Tú sabes que Aristóteles tenía varios prejuicios. Aristóteles, por ejemplo, él pensaba de que la gente no todos podíamos mandar y todos podíamos obedecer, como ya te lo dije en alguna oportunidad, pero también él creía que el fin de los gobiernos y de los estados era la felicidad del ser humano, que no tiene por qué ser así.
sea, si alguien viene a ser feliz aquí a este mundo, solamente yo encuentro que es una demostración muy grande de egoísmo. No Bueno, se puede ser feliz. era bastante filosófico ese objetivo, es muy cercano al budismo también, que plantea que la búsqueda del hombre tiene que ser de la felicidad. Claro, pero él, como tú dices, muy bien. Él decía que la felicidad se alcanzaba con la vida contemplativa. Tienes toda la razón. Bueno, entonces, en ese escenario, estimado Alejandro, las ciencias sociales han ido evolucionando y han ido desarrollando nuevas teorías. Y estas teorías hoy día son cuestionadas. Es más, por ejemplo, por el posmodernismo. Posmodernismo es una tendencia que hoy día se ha impuesto en el mundo que lo cuestiona todo. Nada de lo que era verdadero o se consideraba como real hoy día es válido. Y ahí viene esta identidad de género que las personas hoy día pueden tener la naturaleza que ellos se sientan. ¿Por qué? Porque se quiere romper con los paradigmas. Y esto mismo llevó a este estadio en lo que nos encontramos hoy día en Chile. Romper con la constitución de, entre comillas, el dictador, que era el último bastión. Si era bueno o malo, daba lo mismo, pero había que romper con esa constitución porque nos tenía amarrados durante 40 años en un sistema económico específico que era el sistema mercantilista liberal. Entonces, En ese contexto, Gastón, antes que sigas con lo que estás planteando, me nace la pregunta, porque yo puedo entender que especialmente desde el punto de vista de los derechos humanos, porque la identidad de género se plantaba como un derecho humano, o sea, si hoy día yo nací hombre, pero quiero plantearme como mujer, me planteo como mujer, eso está generando muchos problemas, está el caso de la nadadora Lia Thompson, que siendo hombre hoy día ha adoptado el género de mujer y compite en competencias de mujeres y les gana a todas las mujeres naturalmente, y eso provocaba una reacción en la política norteamericana, reacción que incluso se está dando en el caso chileno, donde se le quiere quitar estos premios que ha obtenido porque se estima que es una competencia desleal. Y en Chile también tengo entendido que el Partido Republicano acaba de presentar o va a presentar un proyecto en esta misma línea. Pero yo puedo entender que en algunos casos entonces se filosofe y se armen estas ideas que van en la línea tal vez de expandir los derechos de las personas. Bien o mal, eso el tiempo lo dirá. Pero en materia económica, Gastón, eh, se puede innovar tanto, porque tú acabas de mencionar a Karl Marx con el tema de la plusvalía, idea que en general también es muy discutida, o sea, muchos le habrán encontrado que tenía razón y lo han seguido y efectivamente Marx es todavía venerado por algunas personas. Sin embargo, no conozco en la historia un modelo más exitoso en lo económico que el modelo que hoy día tenemos, con todos sus baches. O sea, sabemos, por ejemplo, que el extractivismo deja su huella. ¿Para qué decir de la contaminación? O sea, una de las cosas que hoy día necesitamos es una producción y un consumo sustentable. En fin, o sea, tenemos muchas falencias. El sistema que nos rige hoy día, que tenemos, tiene muchas falencias. Sin embargo, en forma paralela, es el más exitoso, es el que más riqueza produce, y riqueza que también se extiende a muchos otros personas, no solamente a los capitalistas que se llaman los ricos. O sea, de hecho, los países con mayor libertad económica, los países que más respetan, por ejemplo, la propiedad privada, el emprendimiento, son los países que tienen mejor Producto Interno Bruto, mejor repartición de la riqueza, la calidad de vida es mejor. ¿Crees tú que esta creación de nuevos paradigmas se puede extender a la parte económica? ¿Podremos tener realmente un nuevo modelo económico distinto a lo que hemos tenido hoy día? Porque si yo soy transgénero o no soy transgénero, tengo que comer igual. Necesito cubrirme igual, necesito vivienda igual.
autos seguramente, a pesar de que no me parece que sea de extrema necesidad, pero hoy día quien no tiene un auto parece que se siente que está desnudo. ¿Podemos pensar que criticar o cuestionar todo lo que existe da como, por ejemplo, para crear un nuevo modelo económico? Mira, la verdad es que el marxismo, que nació con esta idea de Karl Marx y ha sido muy, muy exitoso en la historia por los seguidores que ha llevado y ha trabajado, más que nada. Este marxismo fue como respuesta al mercantilismo que había nacido anteriormente. O sea, no es que esta idea haya sido, es una idea refractaria, es una idea contestataria de lo que sucedía antes, con la revolución industrial, y tú sabes que Karl Marx lo hizo pensando en esos momentos de la historia. Lo que Por sucedió supuesto, ¿no? después Cada fue una pensador oportunidad, claro. es el resultado Entonces, también de su contexto. en ese sentido, merece todo nuestro respeto como hallazgo, como aporte a la historia de la humanidad. ¿Y qué es lo que ha sucedido ahora? ¿Qué es lo que sucedió ahora? Que se han enfrentado una teoría que se basa un poco en el egoísmo y en la mediocridad, como yo considero, y aquí tengo que ser un poco, colocar mi posición, con otra que se basa netamente en, en la naturaleza, en el egoísmo del ser humano. O sea, el motor que mueven los sistemas económicos, uno tiene que centrarse para que las cosas funcionen, la gente tiene que hacerlo, tiene que motivarse, tiene que entusiasmarse, tiene que apasionarse. Y el motor que mueve hoy día el sistema de libre mercado, como tú señalas, es la ambición personal, el individualismo. Y eso va de la par con la naturaleza, que nos enseña que todos los días la competencia es el motor fundamental en todo sentido. Por ejemplo, uno ve los ejemplos de la jungla, donde todos los animales deben competir por alimento. Y ahí cazan depredadores, cazan a las presas, y las presas tratan de sobrevivir teniendo hartas crías. Ese es un sistema competitivo. Ese sistema competitivo ha demostrado que funciona en la naturaleza. Por lo tanto, es mucho más fácil entender este sistema libre de mercado que funcione porque nosotros estamos hechos así. Nosotros venimos de un origen prehistórico de esa manera. Nos gusta competir, nos gusta ganar. Como decía Fukuyama, tenemos el timos, el ego. Por lo tanto, siempre queremos pasar por esta vida trascendiendo, como que valió la pena nuestras vidas. Y en ese sentido, queremos ser exitosos. Yo no conozco persona que quiera que viva en este mundo que no quiera hacerlo, pero eso se basa en el individualismo. Y por eso que funciona, porque no es que uno le diga, oiga, esta idea desarrollala usted. No, esta idea simplemente uno la retrata y la coloca en el escenario y deja que las cosas sucedan solas. Eso es el sistema libre de mercado. La competitividad, la depredación también, pero funciona. Funciona, alguien mueve ese motor. En cambio, el sistema marxista, comunista, se basa en la economía centralmente planificada, donde todo te lo da el Estado. ¿Por qué? Porque uno dice, no, tenemos que ser justos. Como no todos nacimos iguales, tenemos que tender a ser todos iguales y el Estado tiene que encargarse de eso. Todos vamos a tener un sueldo, todos vamos a tener un estándar de vida, un estándar mínimo de vida. Pero ¿qué es lo que sucede? Que falta el desarrollo de esa economía, porque al no haber incentivo, esas economías comienzan a colapsar. Y eso fue lo que ha sucedido en la Unión Soviética. Ahora, hay un fenómeno, por ejemplo, y aquí yo quiero ser bien aterrizado,
con lo que sucede con China, por ejemplo. China, teniendo un modelo comunista, ¿por qué ha funcionado ahí y no funcionó en la Unión Soviética? Y es cosa de ver la historia de China. La historia de China se basa en una tradición religiosa muy arraigada. La sensibilidad de la cultura china le permite entonces al gobernante ser un dictador, ser un autócrata, pero sentirse, los chinos, sentirse que están dentro de un sistema que les permite vivir una vida digna, aunque no lo sea. A diferencia de lo que ocurría en la Unión Soviética, donde la religión, su religión, que es básicamente esta religión que salió en Constantinopla, ¿no? Recuérdamela, ¿cómo es que se llama el cisma que se produce en la iglesia? El Imperio Bizantino, la iglesia bizantina. La bizantina, muy bien, Alejandro, esa era. Ese tipo de iglesia no le permite al ciudadano que habita en esas tierras una armonía con el ejercicio del poder político y su fe, a diferencia de lo que ocurre en China, por ejemplo. Entonces, este teocentrismo político de China y permite que China, siendo un país comunista, la gente produzca, habite y viva y progrese. Pero ahora, ¿dónde está el punto? El punto está en que el mismo gobierno chino desarrolla ideas y actividades de libre mercado. Entonces ahí viene como la contradicción, o sea, un Estado chino es esencialmente práctico. Claro, puede ser que sea comunista en su pensamiento, pero en el fondo están desarrollando el libre mercado al mismo tiempo, porque están exportando, están desarrollando su mercado, están trayendo riqueza a sus países desarrollando el libre mercado. O sea, Ellos son los más grandes exportadores. o sea, claro, o sea, de comunista tal vez les queda el gobierno, porque en lo económico ellos son una economía altamente productiva, altamente extractivista también, explotan mucho las materias primas, de hecho traen materias primas del extranjero para poder seguir produciendo, y de esa manera es como se han convertido en la gran fábrica del mundo. Y no ha sido precisamente a través de otra idea, sino que a través de estos modelos capitalistas y también de competencia, y bueno, para qué decir también el uso intensivo de mano de obra y también de tecnología. Pero la pregunta que uno tiene que hacerse ahí es por qué, siendo así, el ciudadano chino se somete voluntariamente a un régimen comunista. Claro, hay un factor que tú estás mencionando que tiene que ver con esta cultura religiosa también que es tan fuerte y que ayuda, digamos, al gobernante a Tú mantener su sabes control. que la Unión Soviética mantenía el muro de Berlín por lo que ellos llamaban el efecto de Eisenberg, que consistía en el efecto de imitación. O sea, si yo veo en la Alemania democrática, en el sentido de la Alemania oriental, si yo veo el estándar de vida de los alemanes occidentales, cómo vivían, que vivían bastante mejor que los otros, Claro, pero básicamente porque ellos participaban del sistema de libre mercado, o sea, la competición, el libre mercado. En cambio, los otros tenían de todo, pero tenían poco, y no claro. tenían el desarrollo que tenían. Entonces, eso fue generando, y ahí vino el factor, fue generando la inestabilidad producto de la infelicidad de la gente. Si tú le muestras a la gente que vives en un paraíso cuando realmente no lo es, y llegas y te das cuenta de que te perdiste la mitad de tu vida habiendo disfrutado de otros paseos. Por ejemplo, hay gente que nunca ha viajado por el mundo
Y cuando comienza a viajar se da cuenta que en realidad no era tan feliz como creía, porque hay gente que vive mucho mejor que él en todo sentido. Tú sabes que los chilenos hoy día están mucho viajando a Miami. Y viajar por el mundo te permite a ti tener otros paradigmas, otros prismas. Bueno, Absolutamente. esto ocurre con la situación económica de los estados. Entonces, hoy día, por ejemplo, Chile, ¿por qué Chile resultó ser un país exitoso económicamente? Por una decisión, estimado Alejandro, política de un gobernante autoritario, como fue Pinochet, que a él le impusieron la idea y él la aceptó, o sea, no es que se la hayan impuesto, sino que se la vendieron, mejor dicho. Ese es un concepto mejor. Se Lo la vendieron. convencieron con facilidad, parece. Y como decimos en Chile, le ayuntó miti, miti. Creó el sistema de AFP y ese sistema de AFP le permitió a Chile desarrollarse en forma inesperada. Nadie pensó que con tantos recursos que iba a tener Chile, o sea, iba a tener tantos recursos Chile que iba a hacer todo lo que sucedió después. Por eso se llamaba la política del chorreo. Claro. Claro. Lo que nunca tuvo Chile. Chile nunca tuvo recursos. En esa época, en el gobierno de Allende, el cobre se vendía a 3 centavos, 4 centavos. Hoy día, ¿no es cierto?, son 4 o 5 dólares, creo. No era la industria que es hoy día. Claro. Entonces, ¿y por qué? Porque Chile está dentro del mercado, está dentro del sistema. Y como tú bien dices, lamentablemente seguimos siendo un Estado extractivista, pero eso le acomoda a la élite, le sirve, porque eso le sirve para financiar sus vidas y de todos estos sectores económicos y sociales. Y vivir un poco de la tierra. Estamos haciendo lo mismo que hicieron los mapuches. Ni siquiera hemos avanzado en eso, porque los mapuches vivían de la tierra, viven de la tierra ellos. Y nosotros vivimos de nuestros recursos, estamos depredando. Nos estamos olvidando de nuestros descendientes. Estamos depredando los océanos, nuestro mar, estamos depredando la tierra, exportando bosques, estamos sacando los minerales que no se van a poder renovar nunca más. O sea, ¿hasta cuándo vamos a hacer un Estado? ¿Cuánto nos va a durar esto, estimado Alejandro? Entonces, esto va a tener que cambiar por el término de los paradigmas o por un agotamiento del sistema. O sea, cuando tú dices, claro, ha funcionado, el sistema de libre mercado ha funcionado, bueno, pero esto necesariamente va a tener que colapsar. Y de hecho se puede decir que este estallido social, entre comillas, como tú dices, puede que haya sido muy inducido, muy provocado, pero la gente no estaba contenta, Alejandro. El país tenía cifras macro que eran bastante buenas para nuestra región, Claro. porque Sudamérica hoy día verdaderamente es un quilombo que nadie entiende. Mira lo que está pasando en Perú. No, Hace sí, poquito está clarísimo. ganó un gobierno de izquierda y hoy día lo quieren echar. O sea, y lo que está pasando con nuestro gobierno, con nuestro presidente. ¿Viste? Lo que yo te decía. Bueno, Boris no es mi presidente, de todas maneras, te lo digo claramente. Así que... Es tu presidente, Alejandro, porque tú estás viviendo sometido a las Sí, sí, leyes. sí. Yo no voté por él, ese es el punto. Yo no voté por él y la verdad es Bueno, que lo respeto como autoridad indudablemente, pero por lo acuérdate, menos para mí Alejandro, no es el que una presidente de que yo las hubiese querido. características de la soberanía es que tú no tienes que revelar tu voto, o sea, aunque nadie te lo tiene que pedir, porque, como decía Rousseau, la voluntad general es distinta a tu voluntad. Por supuesto, claro. Así que, Bueno, ahora los votantes tienen que ver que también lo hicieron. Para ir cerrando, Gastón, porque tú estabas mencionando algo bien interesante, te quiero plantear así como reflexión y lo podemos también seguir conversando en otros capítulos. Pero hoy día tenemos una carrera espacial súper interesante.
con sondas, con misiones, incluso el mundo privado cada vez está más metido. Elon Musk, Jeff Bezos, estos grandes emprendedores y además gente multimillonaria que le han metido plata a la carrera espacial y hoy día tenemos hasta la posibilidad de ir a pasear alrededor del planeta, salir unos cuantos kilómetros de la atmósfera. Y por ejemplo se plantea algo que no es descabellado que ocurra. Caemos en un meteorito, llegamos a un planeta, hoy día tenemos más de una sonda que está en este momento fotografiando, grabando el planeta rojo, Marte. ¿Qué pasa? Y muchos plantean de que parte o buena parte de ese interés tiene que ver justamente con el extractivismo. ¿Qué pasa si encuentran oro en Marte? ¿Qué pasa si encuentran diamantes en una luna, en un meteorito? ¿Y qué pasa si eso se puede traer a la Tierra? ¿Qué pasa con el paradigma económico ahí? Y quiero decir además lo siguiente, estos cohetes, todas estas naves, no están no están en estos planetas y no están haciendo esto gracias a las ideas propias del comunismo, sino que es justamente el capital invertido en tecnología, promoviendo la investigación, que es multimillonaria, porque la carrera espacial, de hecho, en la época en que Kennedy planteó poner un hombre en la Luna, muchos se preguntaban, ¿para qué? ¿Para qué tanto gasto? Y bueno, después nos enteramos cómo la carrera espacial ayudó y significó el desarrollo de mucha tecnología que hoy día usamos diariamente, desde el cierre velcro de una simple chaqueta, pasando por microondas, el desarrollo de las computadoras como las que estamos usando para esta conversación. ¿Cómo ves el paradigma económico en el futuro si, por ejemplo, esta carrera, esta investigación, esta inversión espacial que le llamo yo, nos produce y a través del extractivismo nos genera más riqueza todavía y nos cambia tal vez totalmente el parámetro de lo que son los equilibrios económicos en la Tierra? Porque ¿qué pasaría si Marte está llena de oro y empieza a traer ese oro a la Tierra? ¿Qué pasa con la economía ahí cuando hoy día el principal patrón de la economía es precisamente el oro? Mira, yo te querido, según lo que yo he visto y según mi posición personal, yo no creo que eso vaya a suceder. Y voy a explicar por qué. En los próximos capítulos que nosotros tengamos, vamos a hablar del ciudadanismo. Tú me dices de que no hay mejores ideas que las ideas que hoy día son las que mandan en Occidente, que es el sistema de libre mercado. Está basado en el liberalismo económico y político. Bueno, yo recuerdo haberte lo dicho, o lo voy a remarcar ahora, que en el siglo XVII, cuando estaban los reyes, el paradigma a vencer era la libertad. Y había que enfrentarse contra el poder constituido del rey, que venía de Dios. Todo eso. Claro. Posteriormente apareció Marx, ¿no es cierto?, y colocó otro paradigma, la igualdad. Ya no basta con ser libre, sino que tenemos que ser iguales y tenemos que crear el paraíso en la tierra. El paraíso no está en ninguna parte más que en la tierra, y aquí tenemos que hacerlo. El problema es que ese paraíso en la tierra se basa en que todos quieren tener lo que no tienen. Y ahí viene lo que yo te quiero sostener, lo que sostiene el ciudadanismo del sur. El ciudadanismo sostiene la fraternidad. O sea, va a llegar un momento en que las ideas políticas van a confluir en que por sobrevivencia, por necesidad, vamos a tener que unirnos como especie. Yo te estoy hablando de lo que va a suceder en el futuro, no ahora, porque ahora estamos inmersos en el sistema libre mercado, pero vamos a tener que sobrevivir como especie y entender que si no nos unimos y colonizamos el universo o el sistema planetario,
nos vamos a extinguir. Y te voy a dar un ejemplo. Lo que pasa hoy día con las guerras mundiales. Siempre se pensó en el año 62, 1962, que estuvimos a punto de una guerra nuclear entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Y sin embargo, se evitó por una necesidad. Hoy día estamos a puertas de una tercera guerra mundial. Putin dice cosas terribles de Occidente y el presidente de Estados Unidos, Bin Laden, dice cosas terribles de Putin y todavía ninguno de los dos es capaz de apretar el botón. Bueno, eso te da un indicio de que la gente sí puede cambiar en pos de un fin superior. Lo que pasa hoy día con el ecologismo, con el medio ambiente. La gente está tomando conciencia de que no se trata solamente de satisfacer sus necesidades. Las bolsas, las estamos reciclando, vamos para allá. Imagínate los océanos transformados en verdaderos basureros. Bueno, con esa mentalidad, Alejandro, que hoy día nace, vamos a llegar a conquistar Marte, pero no para traer oro de Marte e instalarlo en la Tierra, que quizás el oro no nos sirva para nada, estimado Alejandro. Lo que vamos a hacer en Marte va a ir a ser colonizar Marte con otra mentalidad. Tú tienes que pensar, estimado amigo, que se viene la robótica. Eso es lo que se viene. Se viene la descifración del genoma humano. Cuando a ti te digan, oiga, bueno, a ti no, pero al hijo de tu hijo, cuando le digan, oiga, ¿usted cuántos hijos quiere tener? ¿De qué característica quiere tenerlos? ¿En qué situación los quiere tener? ¿Si viviendo en el océano o viviendo en la tierra? Para que le insertemos branquias o le colocamos pulmones. Yo te aseguro que nadie va a estar pensando en ir a buscar oro, porque los problemas del hombre van a cambiar. El sistema, hoy día estamos en un sistema arcaico, competitivo, individualismo, del éxito económico fácil, el dinero, pero esas cosas van a cambiar. Cuando la sociedad se tecnologice más aún y las ciudades los océanos sean de otro estilo, te aseguro que la mente del ser humano va a cambiar y lo que vamos a priorizar es que para mantenernos vivos tenemos que unirnos. Y eso se llama fraternidad. Y ahí es donde nosotros sostenemos, el ciudadanismo sostiene que ahí el cristianismo va a florecer nuevamente. Porque a diferencia del comunismo, el comunismo se basa en el egoísmo, el cristianismo, que es muy parecido al comunismo, pero con la gran diferencia que se basa en la felicidad del prójimo. Si yo logro venir a esta vida a hacer felices a los demás, como consecuencia yo soy feliz. ¿Qué dice la doctrina marxista comunista? No. Yo quiero que todos los demás dejen de ser felices y me entreguen un poco de su felicidad a mí. En el fondo nadie es feliz en un sistema comunista, porque todos quieren eso. En cambio, cuando tú renuncias a tu felicidad por la felicidad de los demás, terminas siendo un aporte para los demás y por lo tanto los demás también, si son recíprocos contigo, te van a hacer feliz a ti. Y se va a llegar al mismo objetivo marxista, pero con un distinto enfoque, con el enfoque cristiano, porque eso fue lo que vino a predicar Cristo aquí en la tierra. Una verdadera, se llama humanismo cristiano, una verdadera revolución, que hoy día la gente no la quiere seguir, y no la quiere seguir porque estamos envueltos en un individualismo posesivo, como decía un autor, Max Persson. Pero eso va a cambiar, estimado, no te queda ninguna cosa, porque todo va a cambiar. Cuando empiece la robótica, imagínate lo que pasa hoy día en la guerra de Ucrania, con los drones. Los drones están demostrando ser más eficaces que los mismos tanques que tenían los rusos. Un dron es mucho más efectivo. De hecho, ya las mismas Fuerzas Armadas rusas se han dado cuenta que su armamento está obsoleto ante los drones.
Imagínate después cuando empiezan a salir los robots a pelear en vez de los soldados. O sea, y eso en el campo bélico, en el campo de la tecnología, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando el mundo, cuando la humanidad vaya a Marte, te aseguro que el oro va a ser lo que menos le importe. Esa es mi posición. Bueno, la verdad que hay varios intereses. O sea, yo mencioné el tema del oro por poner un ejemplo nomás, pero efectivamente otros lo que les interesa es colonizar, es instalar estaciones allá, en fin, o sea, las ideas respecto de lo que se puede hacer en la carrera espacial son muchas, muchas, y tal como tú dices, hay que estar atento entonces a lo que nos ofrece la ciencia y la tecnología y cómo eso va a impactar nuestra vida, nuestra forma de ser, nuestra forma de mirar, la naturaleza también y la sociedad. La robótica sigue avanzando. Ojo, estos días salió la información, ya se descifró totalmente el genoma humano, porque en la noticia anterior de hace algunos años, ahí nos anduvieron mintiendo un poquito, porque se dijo que se había descifrado el genoma humano, pero la verdad que no habían descifrado totalmente el genoma humano, había quedado por ahí por un 8% sin descifrar. Bueno, la noticia salió estos días solamente, ahí la voy a dejar acompañada también en el artículo que acompaña a este programa, es que ahora sí se ha descifrado totalmente el genoma humano. Y como dijo uno de los científicos que trabajó en esto es ver la vida, ver la humanidad con otros lentes. Se ve mucho más claro. Quiero agradecerte, Gastón Díaz Norambuena, esta nueva conversación tan interesante sobre las ciencias sociales y su inexactitud. Religión, economía, política y ciencia, tecnología, que parece que son ciencias un poquito más precisas, más exactas, pero que tienen un impacto también en las personas, las familias y la sociedad. Seguimos la próxima semana, Dios mediante, conversando contigo sobre la agenda, el temario que hemos preparado en este ciclo de coloquios jurídicos y sociales, un esfuerzo de producción de la Fundación Poder Ciudadano y estudiociudadano.cl. Los espero la próxima semana, Dios mediante.